Bienvenida, bienvenido a esta nueva entrega en el marco de las jornadas que hemos organizado bajo el título Enfócate en lo que importa. Mi nombre es Carla Ruiz Eltrer, soy coach y profesor de Mindfulness y uno de los coorganizadores de este evento. Hoy nos acompaña Agustín Paniker. Agustín es escritor, editor, es profesor en distintos másteres universitarios acerca del fenómeno religioso, la sociedad india, del que es especialista, y también de las tradiciones asiáticas, culturales asiáticas en general. En los últimos días del pasado año publicó su último libro, Las tres joyas, Buda, su enseñanza y la comunidad, publicado, como no, por Editorial Kairos, que es la editorial que él dirige. Recuerda que al final de esta entrevista encontrarás en la página web un perfil personal mucho más detallado de nuestro experto para que puedas conocerlo mejor, así como enlaces con otros recursos que te permitirán enfocarte en lo que importa. Queríamos aprovechar el profundo conocimiento de Asia de Agustín Paniker para hablar de la tradición histórica en la que bebe el mindfulness moderno y de las claves que han hecho que se haya mantenido su conocimiento y enfocado su práctica al bienestar de las personas. Bienvenido, Agustín, y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme. Encantado. Es un placer para nosotros tener a Agustín, un hombre tan cosmopolita, viajero, erudito de muchos temas. Y yo quería empezar hablando de un diálogo, de un binomio que es ciencia y espiritualidad, que ha sido un vector que ha guiado desde prácticamente el inicio tu trabajo y el trabajo de la editorial. ¿Qué papel crees que juega la espiritualidad en este mundo de hoy, en este mundo moderno? ¿Y cuál es la relación que tiene, si es que la tiene, si es que la hay, con el bienestar, ¿no? Físico, emocional o mental? Bueno, yo creo que la espiritualidad tiene un papel esencial. Y si no lo tiene, debería tenerlo. A ver, espiritualidad en el sentido amplio, ¿eh? Sin ese plus de espiritualidad, pues entonces somos meros robots, ¿eh? Somos consumidores, somos contribuyentes, somos trabajadores. La espiritualidad, en su sentido amplio, es la que nos puede dar una profundidad, no solo un sentido, sino una verticalidad, una sensibilidad a nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que la espiritualidad es un ingrediente esencial del ser humano y de nuestra salud. Salud también en un sentido amplio, en un sentido físico, emocional, psíquico, en todos los sentidos, ¿no? La espiritualidad aporta ese plus de sosiego, de lucidez, de sabiduría, de armonía, con el cual realmente podemos ser verdaderamente libres. Sin espiritualidad estamos tan condicionados por los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, en realidad no somos tan libres como pensamos. Por lo tanto, para mí es un factor esencial y dar esa aportación me parece muy importante. Quizá a veces influye en la gente un cierto resquemor, ¿no? Respecto a la palabra espiritualidad, que a veces va ligada a lo religioso, ¿no? Y quizá, en el sentido que tú hablas, tendría un significado mucho más trascendente o vital. Claro, claro. Sí, hay gente que no le gusta hablar de espiritualidad porque tiene una cierta alergia, y tiene sentido porque como ha sido apropiada y monopolizada por muchas religiones, religiones institucionales, con vínculos con los poderes políticos, pues hay gente que yo entiendo muy bien que le tenga una cierta alergia cuando se habla de espiritualidad, pero yo ya insisto en que hay que ampliar el espectro. La espiritualidad no es monopolio de las religiones, aunque muchas de ellas han cultivado una espiritualidad cristiana, una espiritualidad hindú, una espiritualidad budista o islámica, pero la espiritualidad es una manera de estar en el mundo también y existe claramente hoy en día una espiritualidad laica y secular que mucha gente suscribe, precisamente muchos de aquellos que le tienen cierta alergia al concepto de religión, ¿no?
Por lo tanto, sí, en la historia de Occidente ha habido este choque con la ciencia y la religión, precisamente, y que precisamente en Kairos, en mi labor de editor, procuro trascender, creando esos diálogos, esos puentes, esos vínculos entre esa dimensión científica y la otra espiritual. Claro, digamos que mindfulness, incluso para nosotros también, seguramente podemos incorporarlo en esta corriente quizá más laica, ¿no? De esta espiritualidad. Y ahora comentabas, ¿no? El interés de Kairos. ¿Cuándo aparece en ti, en tu doble faceta, como, o triple, como escritor, editor y como persona, Sí. tu interés por el mindfulness? Bueno, a ver, mi interés, entonces no le llamábamos mindfulness, pero mi interés en el universo de lo que hoy llamamos mindfulness es bastante antiguo. Yo entré muy joven en Kairos, con 18 años, y ya era una editorial que publicaba libros de meditación, libros de yoga, libros de filosofías o maneras de ver el mundo de Oriente, que eso lo había iniciado mi padre, Salvador. Y ya a principios de los años 80 yo me interesaba por esos temas. Es verdad que entonces, de una manera mucho más tangencial o más superficial, y en realidad no es ya hasta entrados los años 90, la década de los 90, que me intereso verdaderamente primero por los aspectos más filosóficos del budismo y del hinduismo, y a partir de ahí descubro, con el Buda, de la mano del Buda, descubro el mundo interior, de alguna manera, el mundo de la interioridad, y indago en la salida que propone el budismo, la salida a la ignorancia, al sufrimiento, a la frustración, a la alienación. Y es ahí cuando me empiezo a interesar mucho en la meditación, en el vipassana, en el zen, en las tradiciones tibetanas. Eso es a mediados de los años 90. Como persona y como escritor también, como editor ya desde mucho antes. Sí, como escritor, digamos que en este último libro que comentábamos, que en algún momento tú has dicho que podría considerarse un libro como una introducción al budismo, y donde no es que se hable estrictamente o solamente de mindfulness, pero sí que pueden verse un poco quizá las claves de por qué todavía hoy, ¿no?, continúa dando un peso, y su influencia ha llegado también al mundo, pues este mundo moderno, poco interesado, a veces aparentemente por cuestiones más Sí. religiosas o más filosóficas, ¿no? Hace un par de años, precisamente, hiciste la revisión de un clásico en la literatura de mindfulness, que es el Vivir con plenitud las crisis de John. Sí. De John Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo ves el impacto de mindfulness? Ahora nos hablabas de los años 90, ¿no? Sí. ¿Qué cambios ha ido habiendo? ¿Cómo ha evolucionado, ¿no?, también desde la primera edición de este libro hasta esta reedición, o Sí. esta nueva edición que hiciste? Sí, es una nueva edición, porque él Una mismo nueva la edición revisada. muy revisada por él, y entonces en realidad tuvimos que retraducir y reescribir el libro. Hombre, el mindfulness, lo que se llama el movimiento, claro, el mindfulness como meditación es muy antiguo, pero el movimiento mindfulness, que es más reciente, y Kabat-Zinn es una figura esencial en este movimiento que tiene pocas décadas, se ha ido transformando y se está transformando mucho. A veces tendemos a pensarlo como el mindfulness es esto. Hombre, yo noto una gran diferencia del mindfulness de hoy con el de hace 2 años, con el de hace 5 o con el de hace 10, que ni siquiera le llamábamos mindfulness, le llamábamos atención plena. Por lo tanto, hay una transformación. Yo creo que como es un movimiento joven, existe hoy un mindfulness 3.0 que percibo yo en muchas de las corrientes que hay una cierta reaproximación o reintegración de la matriz budista original. Y de ahí que haya tanto mindfulness y compasión, o el mindfulness como una herramienta también para la introspección.
no solamente para ayudarnos a focalizar la atención con determinados propósitos y determinadas metas, sino en un sentido un poco más amplio, más espiritual, pero sin el tamiz religioso, ritual o monástico que a veces tiene dentro del budismo, ¿no? Y también quizá mucho con un impacto mucho más claro en esta salud que tú mismo también hablabas de la gente, ¿no? Porque en este sentido, precisamente, ¿por qué crees que ha habido esta difusión y este desarrollo quizá un poco acelerado, ¿no? En estos últimos Sí. 5 años, quizá 3 años? ¿Dónde estaría? ¿Dónde radicaría Sí, esta bueno, es un pandemia, fenómeno. ¿no? Sí, sí, sí. Todavía no tenemos la distancia para analizarlo, pero está claro que este no habría cuajado y no habría tanto interés, ni se habría incluso desarrollado de esta manera tan espectacular, porque en cierta manera se puede hablar en estos términos, si no hubiese una cierta demanda, una cierta demanda de sosiego, de introspección, de espiritualidad o de paz. Estamos en una sociedad hiperactiva, una sociedad muy individualista, muy competitiva, a veces violenta o agresiva. Por lo tanto, si se percibe que existe algo que es capaz de atenuar o de manejar o de saber llevar todas estas corrientes, pues eso tiene bastantes probabilidades de fructificar. Y eso es un poco lo que ha ocurrido con el mindfulness, que tiene unos efectos muy directos también y muy prácticos y muy concretos. No es una vaga filosofía simplemente, sino que se puede aplicar en personas con depresión, en personas para cuestiones de salud, en las cárceles, en la educación, con los deportistas. Quiero decir, tiene infinidad de aplicaciones que han demostrado ser prácticas. Por lo tanto, no me extraña que haya esta demanda, porque la sociedad lo necesita de alguna manera. Y esta es una pregunta que hemos lanzado, la que voy a hacerte ahora a otros pues, ponentes, expertos que colaboran en este evento. ¿Y cómo crees que va, de alguna manera, a evolucionar o a desarrollarse mindfulness en estos próximos años, digamos? Sí, sí, bueno, ¿O qué cariz está tomando, ¿no? sí, sí, no lo Desde sabemos Himalaya. muy bien, pero uno que a mí, a ver, existe un movimiento en parte similar, y que ha sucedido algo similar a lo que está sucediendo con el mindfulness, y tenemos ya esa experiencia previa, que es con otra herramienta, entre comillas, importada de Oriente, que es el yoga. El yoga lleva muchas décadas siendo muy popular y lo que en principio fue considerado una gimnasia, casi un pilates, un poco exótico, ahora ya lleva muchas décadas en marcha y ya mucha gente, sobre todo los que lo practican de una manera más asidua, se da cuenta de que no solo es beneficioso para el cuerpo, que lo es, sino para la mente, para las emociones, para una forma de estar en el mundo. Por lo tanto, los que se han interesado en la práctica del yoga han acabado hurgando de dónde procede esa sabiduría yógica y han acabado empapándose de una espiritualidad yógica, un poco, siempre en ese diálogo Oriente-Occidente, tradición-modernidad. Con el mindfulness me da la impresión que está sucediendo algo parecido. Mucha gente, a través de lo que sería una herramienta muy concreta para determinados fines, se da cuenta que detrás hay 2.500 años de experiencia, de desarrollos, de trabajo, de indagación, de sabiduría, normalmente ligados al budismo, y a partir de ahí hay esa reaproximación a la matriz budista y yo veo ese potencial. Hoy en día hay mucho mindfulness y compasión, mindfulness y altruismo, mindfulness, una serie de aplicaciones que hace 5 años no existían. Y eso tiene un potencial enorme, a mi modo de ver, porque eso, al aplicarlo en psicología, en medicina, hasta en la empresa, tiene una capacidad de humanizar
la medicina, el deporte, el centro terapéutico y la empresa, impresionante, porque deja de ser una técnica y pasa a ser una manera más profunda de estar en el mundo, ¿no? Yo creo que con el mindfulness hay mucha gente que se está reaproximando a los valores éticos, contemplativos, de los cuales surgió, y es indisociable en cierta manera, pero reinterpretándolos en el siglo XXI, como tiene que ser, no tiene que ser monástico, no tiene que ser ultramundano, no tiene que ser budista ni siquiera. Sí. Por ahí veo que van los tiros, ¿no? Sí, y en lo que decías, al menos yo le veo precisamente una capacidad transformadora no solo del individuo o de la persona, sino de la sociedad, ¿no? De la que tan faltados posiblemente estamos también en este momento, ¿no? Bueno, ya sabes, porque lo hemos comentado, que en estos encuentros nos gusta facilitar consejos, herramientas prácticas para que nuestros videoyentes de alguna manera puedan mejorar también su bienestar. ¿Qué consejos les darías a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para que de alguna manera puedan beneficiarse de mindfulness en su vida cotidiana? Sí, yo no soy muy bueno dando consejos, porque además que no soy muy partidario de las recetas. Cada uno Sugerencias. las debe, pero sí que, claro, algunas recomendaciones sí que me parecen interesantes, ¿no? El mindfulness ahí nos permite detectar esa mente del mono que tenemos, que salta de una rama a otra, siempre inquieto y siempre activo, y es una manera, es una herramienta extraordinaria para detectar nuestra propia dispersión. Ejercitar el mindfulness no solo ese es un punto muy importante. Mindfulness no es solo sentarse en un cojín 10 minutos al día. Esta para mí sería el consejo esencial. El mindfulness tiene que ir impregnando todas las dimensiones de lo cotidiano, de la vida cotidiana, al alimentarse, al cocinar, al trabajar. Es verdad que a veces no es fácil, pero esa estar presentes, esa atención a lo que uno está haciendo en ese momento y no dispersarse o imaginarse, creo que es fundamental, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta, y esa es la recomendación que yo haría, de que no se olviden las personas que es una herramienta para la sabiduría. Si el mindfulness lo reducimos a una técnica, corremos el riesgo de acabarlo creando en un mero producto de consumo de moda pasajera. Y el mindfulness, como bien sabes tú mejor que nadie, tiene una capacidad transformativa de la persona, o como tú bien decías, de la sociedad, extraordinaria. No limitemos el potencial del mindfulness a unas aplicaciones concretas, aunque tampoco nos dispersemos como el mono y empecemos por lo concreto y por lo básico y luego vayamos creciendo. Bueno, me ha gustado que hagas referencia a esta palabra que a veces también da un cierto respeto, sabiduría, ¿no? Sí. Porque además vosotros tenéis una de vuestras colecciones, vamos, ya histórica, es sabiduría perenne, ¿no? Y de alguna manera es aquí también donde se incluye, ¿no? Toda esta literatura que habéis ido de alguna manera trasladando mindfulness y otras, ¿no? Pero efectivamente es importante que no nos quedemos solo como un aspecto técnico, herramienta, que lo es, que puede ofrecer. Que lo es. La gran aportación es que es una sabiduría y una espiritualidad práctica y pragmática. Pero no nos quedemos solo con esta cara de la moneda y demos la vuelta y veremos que hay una manera de entender el mundo o una ética. Esto es muy importante. Yo creo que no hay que olvidarse que un gran meditador
pero que no es una persona compasiva, que no es una persona ecuánime, que no es una persona bondadosa, pues entonces para mí no es un gran meditador. Falla alguna Será... parte de la mesa o del taburete, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Por lo tanto, es las motivaciones altruistas, el cultivo de la compasión, toda una serie de aspectos que son tangenciales en la manera como se está enfocando muchas veces el mindfulness, deberíamos irlos gradualmente, si se quiere, irlos incorporando a nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias Agustín por tus respuestas, por tus reflexiones y también por estas recomendaciones, que no te gusta dar consejos, siempre es un reto, ¿no? Ya sabes que es habitual también en estos encuentros pues ofrecer algún regalo también, que ya hemos hablado contigo, para ofrecer a nuestros videoyentes, ¿no? A nuestros seguidores, precisamente para esto que estabas diciendo, quizá para que gradualmente también, si es el caso, puedan entrar. ¿Qué nos has preparado? Claro, ahí tengo yo, bueno, para mí es fácil porque yo como editor de Kairos tengo muchos libros de sabiduría o de mindfulness o de meditación o de temas, evidentemente, vinculados que puedo obsequiar, puedo hacer un lote de libros para aquellos que se interesen, que nos proporcionen sus datos. Allí se puede hacer un sorteo y dar una serie de libros vinculados al tema, libros de Kabat-Zinn o libros de meditación, libros... En Kairos tenemos muchísimo material, pues yo esto con mucho gusto los puedo ofrecer a los oyentes, a los videntes. Pues ya lo sabéis, ahora cuando acabe esta entrevista, este diálogo con Agustín, podréis ver y encontrar la información y los enlaces adecuados para poder participar en este sorteo, ¿no? En este sorteo donde podréis acceder, posiblemente, si es el caso, a esta sabiduría perenne. Eso es todo por ahora. Muchas gracias de nuevo, Agustín. Pani, que hoy ha estado con nosotros, escritor, editor, y como a mí me gusta decirle, un amante de la vida y de la gente, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y ahora simplemente recordando que encontrarán toda esta información en nuestra página web, simplemente os animo a todos a seguirnos en nuestros otros contenidos y nos vemos pronto. Gracias, Agustín, y recordad, enfocaos en lo que importa. Muchas gracias.